infecciones obstétricas. Dentro de las infecciones obstétricas, con frecuencia vamos a tener, según el grado de frecuencia, en primer lugar se encuentra la infección del tracto urinario, en segundo lugar la endometriosis, en tercer lugar lo que son las infecciones del sitio quirúrgico, en cuarto lugar mastitis y en el quinto lugar shock séptico, ya de acuerdo a la frecuencia. Vamos a empezar con la infección del tracto urinario. La infección del tracto urinario más que todo en gestantes, ¿no? La mayoría de pacientes que ingresan a la emergencia presentan infecciones urinarias, pero estas infecciones urinarias tienden a ser asintomáticas, por lo que se le pide a todo gestante como protocolo examen de orina, ¿no? La cual ocasiona una amenaza de aborto en gestantes de 12 semanas, de 16 semanas, 20 semanas, amenaza de aborto. Es la más frecuente, ¿no? Por eso que a todas las pacientes como protocolo, examen de orina, aparte del hemograma, ¿no? Y se le da tratamiento. A ver, las infecciones del tracto urinario en la gestación es de acuerdo al porcentaje, ¿ya? Las infecciones se dice que el 5 al 10% de las embarazadas, 10% de los ingresos hospitalarios en gestantes, las infecciones del tracto urinario es una de las complicaciones médicas más frecuentes, como les mencionaba, es lo que generalmente vamos a ver en la emergencia, ¿no? Y se le tiene que pedir un examen de orina para descartar, ¿no? Y darle dar antibiótico a la gestante. Ya, a ver, siguiente. Ya. En cuanto a la fisiopatología, lo que vamos a observar acá es la dilatación uretral secundaria a la acción de la progesterona, ¿no? Y a la comprensión uterina. Hay un aumento del filtrado glomerular con glucosuria y aminoaciduria, con la elevación del pH urinario, una éstasis vesical y un reflujo vesicouretral. Según la clasificación en la infección urinaria en gestantes, lo vamos a clasificar y agrupar en tres grupos, ¿no? Bacteriuria sintomática, la que les mencionaba, infecciones urinarias que no tienen síntomas, que se da en gestantes, no es como en las personas normales, en mujeres normales que sí hay síntomas, ¿no? En cambio, en las gestantes no hay. En la mayoría de los casos no vamos a ver síntomas en esas pacientes. Cistitis aguda, pielonefritis aguda, ¿no? Esas son las tres agrupaciones de infección urinaria, ¿no? En gestante. Vamos a empezar hablando sobre la bacteriuria sintomática. ¿A qué se denomina una bacteriuria sintomática? Se denomina más que todo a la presencia de más de 100.000 unidades formadoras de colonia, ¿no? En bacterias ya en urocultivo. Se dice que esto se da mayormente en pacientes de nivel socioeconómico bajo, las personas que tienen actividad sexual, las que tienen anomalías del tracto urinario y una anemia falciforme, ¿no? Y embarazos previos. Complicaciones, lo que se va a dar es una pielonefritis aguda, infecciones renales, ¿no? Puede ser un parto prematuro. Por eso que es importante diagnosticar la infección urinaria y darle tratamiento antes de que la paciente dé el parto, ¿no? Porque podría presentar también, el bebé puede presentar también infección. Ya, siguiente. Bueno, eso lo vamos a obviar. Acá vamos a pasar más que todo a la etiología, ¿ya? A la etiología. En la etiología quién es el que causa la infección urinaria. Las enterobacterias son causa más que todo en un 80% de estas infecciones bacterianas, ¿ya? En segundo lugar tenemos a los anaerobios obligados, rara vez causan infección. Y por último los estafilococos saprophytes, ¿ya? Bueno, eso vamos a pasarla. El diagnóstico más que todo, el diagnóstico de bacteriuria sintomática consiste más que todo en el urocultivo. El urocultivo es importante, ¿no? De acuerdo a esto, vamos a darle tratamiento a la paciente. Las pacientes que tienen su primer control prenatal, se le pide hemograma, examen de orina. Y en el primer trimestre del embarazo nuevamente se le pide el examen de orina. Es un control que se le hace a las pacientes, a las gestantes, ¿no? Como ya mencioné anteriormente, las infecciones urinarias en gestantes son asintomáticas, ¿ya? Ya, entonces se le da antibiótico de acuerdo al tratamiento.
Ya, entonces vamos a ver el tratamiento, cuál es el tratamiento que se le da, ¿no? Entonces, a la gestante no es lo mismo darle a una mujer normal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los antibióticos que, que la paciente puede usar? Por ejemplo, la amoxicilina, solamente amoxicilina sin ácido clavulámico, amoxicilina sola de 500 miligramos cada 8 horas. Tenemos la fosfomicina, ¿no? También la cefalosporina de primera, segunda generación, ¿no? Dentro de ellas también podemos, nitrofurantoína también está aceptada. También tenemos lo que es cefuroxima, cefalexina, ceftraxona. Son los antibióticos que se puede usar en gestantes. Ya, bueno, es lo que ya, esto ya me parece que es lo mismo. El siguiente. Ujú, ya. Entonces, es lo mismo, la batería sintomática, ya hemos hablado sobre eso. Siguiente, siguiente. También está repitiendo, ¿no? Ya, entonces acá vamos a ver lo mismo. Ya, entonces vamos a pasar acá. Ya, entonces vamos a pasar un poquito sobre lo que es la clínica en pacientes con pielonefritis. Este que es tratamiento. No, siguiente. La pielonefritis. Eso ya hicimos cito en gestantes, eso ya está. Ahí está, y acá, pielonefritis, ¿no? Vamos a hablar ya. Entonces ya hemos hablado un poquito sobre esto, ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es la pielonefritis. La clínica, ¿no? Bueno, saben que la pielonefritis es una infección urinaria ya bastante frecuente, o sea, que a repetición o que la paciente no ha recibido el tratamiento adecuado, ¿no? Por lo tanto, ya hace una pielonefritis. La pielonefritis ya empieza a tener, la paciente empieza con fiebre, dolor lumbar, malestar general, síntomas urinarios, y ya en este caso ya la paciente se hospitaliza, ¿no? Para darle ya tratamiento con antibióticos, darle seguimiento y después este día sacarle todos los exámenes analíticos, ¿no? Una ecografía renal si es necesario y ya se le toma a la paciente. A ver, siguiente. El tratamiento más que todo se basa más que todo en ceftriaxona, son ¿no? Las pacientes que son alérgicas a betalactámicos tenemos lo que es la micacina, ¿no? Ertapenem, cuando son alérgicos a los betalactámicos, la fosfomicina, tenemos la ceftriaxona también, en general son 2 gramos de ceftriaxona, 2 gramos, ¿no? Entonces, eso se le va a dar a la paciente, ¿no? Se le coloca endovenoso, ertapenem también, todos son los antibióticos que se van a usar en gestantes y en puérperas, ¿no? Ya. Según el algoritmo, ¿no? De acá se ve, si ustedes están observando el algoritmo, en la primera visita que se le hace a la paciente, ¿no? La primera visita de control prenatal, vamos a pedirle examen de orina, si sale negativo, ya normal, si sale positivo, se le da tratamiento, se le pide el urocultivo, ¿no? Y el urocultivo sale negativo, ya se le hace cultivos mensuales, ¿no? Hasta el parto, ¿no? Y si sale positivo, ya se le da tratamiento, ¿no? Ya sea a la paciente. Entonces, en caso cuando se le sale negativo, se le da tratamiento, pero siempre, o sea, no se le da tratamiento, o sea, vamos a hacerle seguimiento a la paciente, ¿no? Cuando sale positivo, sí se le da tratamiento, solamente con examen de urocultivo, ¿ya? A ver, endometritis en gestantes, ¿no? Ya, vamos a seguir la segunda causa de infección, endometritis en gestantes. La endometritis en gestantes se refiere a la inflamación del revestimiento endometrial, ¿no? Hay una infección del endometrio o decidua, normalmente va a resultar del ascenso de gérmenes a través del tracto genital bajo. El trabajo de parto prolongado, ¿no? El tiempo de rotura de membranas, el mayor número de exámenes vaginales, parto por cesárea, son considerados factores de riesgo. Endometritis en puérperas, la mayoría de lo que nosotros siempre vemos, ¿no? Más que todo cuando se le hace tacto vaginal a repetición, ¿no? Entonces, eso conlleva a presentar una endometritis, ¿no? También las infecciones, ya sea del endometrio, decidua, ¿no? Entonces, todo eso vamos a ver eso en pacientes, ¿no? Ya sea en puérperas. A ver, ¿qué más acá? Siguiente. Siguiente, a ver, no, siguiente esto. El diagnóstico, ponte en diagnóstico. El diagnóstico de una endometritis en gestantes, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Lo primero que se hace es hacer una evaluación clínica, ¿no?
la evaluación clínica, parto reciente, y ya tiene que ver si hay fiebre, dolor abdominal o pélvico, flujo vaginal anormal, ¿no? Entonces, el examen físico, evaluar la sensibilidad uterina. Le pedimos siempre a las pacientes que después del parto, ¿no? Un hemograma, proteína se reactiva, la velocidad de sedimentación, BCG, cultivo de secreciones uterinas. Los cultivos no se realizan de rutina en todos los casos, ¿no? Entonces, es fácil el diagnóstico en realidad, ¿no? Entonces, la paciente va a tener fiebre, va a haber bastante dolor abdominal. El flujo vaginal así va a ser anormal, inclusive con sanguinolenta también. Entonces, al tocar el útero va a estar una sensibilidad uterina, por lo tanto, ¿no? Se le pide su hemograma, su PCR y su BCG. Hasta que tengamos los resultados, la paciente se encuentre hospitalizada, ¿no? Y así todo sale negativo, y ya la paciente se va de alta, ¿no? Porque suele pasar la endometritis puerperal. Bueno, no es frecuente, pero puede pasar. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Tratamientos son antibióticos. Usamos la clindamicina de 600 cada 8 horas, más la gentamicina también, ¿no? Son tratamientos de elección. Tenemos lo que es la ampicilina como una segunda elección de antibióticos, ¿no? También, inclusive hay una asociación de la gentamicina más el metronidazol. Son asociaciones que se puede usar, ¿no? Inclusive dice que después de 72 horas no se obtiene mejoría y ya desaparece la fiebre, todo eso. Entonces se va a plantear, se replantea nuevamente el diagnóstico, ¿no? Ya, chicos, entonces acá vemos un dibujito donde se ve lo que es la infección del sitio quirúrgico en cesáreas, ¿no? Mire la infección en sitio operatorio. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Signo de flebosis, genera a veces sale como una secreción sanguinolenta o purulenta, se ve acá todo rojo, ¿no? Entonces, es una infección del sitio operatorio. Entonces, inclusive esto empieza a abrirse, se empieza a abrir, ¿no? En estos casos se le da antibiótico hasta bajar la infección, y después se le puede usar, si se abre, ya se le hace una sutura por segunda intención, ¿no? Y eso ya se hacen procedimientos. ¿Ya, chicos? Entonces, ahora, la infección de este sitio quirúrgico, como ya hemos visto en la imagen, ese es después de la cesárea, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo generalmente son la obesidad materna, la duración prolongada de la cirugía, la ruptura prolongada de membrana, la infección del pareto abdominal. Mira, la mayoría más que todo la causa es por las pacientes que son obesas. Hay bastante tejido adiposo. Este tejido adiposo no se empiezan, o sea, mayormente las mujeres que tienen bastante panículo adiposo tienden a hacer infecciones del sitio quirúrgico, ¿no? Entonces, siempre se le dice a la paciente que trate de no cubrirse mucho, ¿no? Tratar de que esté al aire libre, hacerse su limpieza y tratar de no hacer mucha fuerza y todo eso, ¿no? Y siempre a la semana se le va reevaluando. ¿Ya, chicos? Bueno, eso es clasificación de las infecciones del sitio operatorio. A ver, ajá, hay una clasificación de las infecciones del sitio operatorio quirúrgico, ya sea en posparto, puede ser una incisión superficial, incisión profunda, ¿no? Esa es la definición más que todo, es para que ustedes lo puedan leer, ¿ya? La clínica, ¿ya? ¿Cuál es la clínica de la infección del sitio quirúrgico? Ya, entonces, es el dolor, ¿no? Más que todo, el dolor en la incisión quirúrgica. Enrojecimiento, inflamación o calor en el sitio de incisión es cuando hay signo de flebosis. Secreción o drenaje de pus en la herida, ¿no? Entonces, fiebre, escalofríos, malestar general. Entonces, ya la paciente o sea, ya tiene esos síntomas de frente a la emergencia, ¿no? Y empezar a hacer la curación de vida. Primero, antes de curar y todo eso, se calma el dolor, se le da antibióticos y todo eso, ya empezamos a curar unos 2, 3 días, y luego ya si es que se abren los puntos, ya se usa lo que es se vuelve a suturar, ¿no? Sutura es por segunda intención, porque cuando ya hay bastante secreción, tienden a salir, se abren y quedan un huequito, un agujerito, ¿no? Por lo tanto, eso no cierra. Entonces se tiene que cerrar por segunda intención, pero siempre y cuando ya paciente que esté con 2, 3 días de antibiótico, ¿no?
Ahí está, ¿ves? Entonces, el diagnóstico de la infección del sitio quirúrgico en una cesárea se basa en la evaluación clínica de los signos y síntomas como en pruebas complementarias, ¿no? Evaluación clínica, cultivo de la herida, análisis de laboratorio, es lo mismo que hemos visto también anteriormente, el tratamiento, que hemos dicho una curación local 2 a 3 veces al día, drenaje de colecciones, evitar profuso de soluciones lesivas, 7 a 15 días si no se han producido su cierre por segunda intención, se puede suturar, ¿no? Entonces se tiene que esperar como ya les mencioné, primero antibióticos, curaciones y así es. Bueno, mayormente no cierran. Cuando son así infecciones así abiertas, no cierran. Se calma lo que es con la infección, con los antibióticos y después recién se hace el cierre por segunda intención, ¿no? Inclusive el cierre por segunda intención se hace en sala de operaciones porque tienen que debridar todo, sacar toda la, ¿no? Sacar todo se debrida, empieza tejido granular, entonces todo eso se va suturando, ¿ya? Entonces se va a tener que sacar con el bisturí todo eso. Entonces eso se hace en sala de operaciones con anestesia, ¿ya? Tratamiento, ¿no? El tratamiento ampicilina, cefalexina, penicilina, ¿no? Son todo eso que se le va a administrar a la paciente, ¿ya? Ahora vamos a seguir en la mastitis posparto. Eso ya está, mastitis posparto, ¿no? Miren, chicos, acá, mastitis posparto, ven todo rojito, todo está inflamado, ¿no? Entonces, ¿a qué se denomina? Como su nombre mismo lo dice, ¿no? Mastitis, es una inflamación en el transcurso de la lactancia, ¿no? Entonces se va a inflamar, suele ser una mama o las dos también en algunos casos, no, porque se relaciona más que todo por la estasis de la leche, que es la causa primaria, y el sobrecrecimiento bacteriano secundario, la retención de la leche, ¿no? Entonces, a veces el bebé no lacta adecuadamente, ¿no? O la señora no da de lactar, se queda allí la leche, ¿no? Entonces, no da de lactar y te llena y produce inflamación, ¿no? Se inflama, los conductos empiezan a presentar dolor y todo eso, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Acá. Ya, acá vamos siguiente, epidemiología, una prevalencia en América Latina 2%, a nivel mundial un 10%, ¿no? Según la OMS. La clínica, miren, los síntomas suelen ser quejos, dolor a mamario, signos inflamatorios, fiebre, decaimiento, dolores articulares, escalofríos y náuseas. ¿Ya? Según la localización se van a diferenciar en 3 tipos, ya sea superficial, intramamario y retromamario, ¿no? En el posparto, la mastalgia y la sensibilidad en los pezones son quejas comunes que se dan hasta el 73% de pacientes, ¿no es cierto? Acá ustedes están observando, miren, los lobulillos, los conductos, la areola, todo esto se va a inflamar, va a haber una obstrucción a nivel de los conductos, ¿no? Todo eso entonces va a presentar lo que es la mastitis, el dolor más que todo, ¿no? Ya, entonces, como ya mencionamos anteriormente, los factores que van a predisponer esta mastitis van a ser la retención de la leche, los factores maternos, ¿no? Ya hemos mencionado ¿ya? La obstrucción de los conductos lácteos, las tomas de poco frecuente o programadas, ¿no? O sea, el bebé no lacta, entonces la leche se queda ahí almacenada, entonces eso produce, ¿no? Por eso que siempre a las mamás le decimos, ¿no? Con un peine van jalando, van jalando, van jalando para evitar esos grumos, ¿no? Y esto hace que esto se pueda, inflamar, ¿no? Los conductos y empiezas a doler, ¿no? El dolor más que todo. Ya ve, esto de acá, bueno, la clasificación de la mastitis puerperal según la mastitis aguda, absceso mamario y mastitis subaguda, ¿no? Y eso para que ustedes lo puedan leer. Ya, entonces acá vamos a ver lo que es la clasificación de la mastitis puerperal según el curso clínico, ¿no? Entonces, tenemos acá los tipos de mastitis, ya sean agudas, producida por el estafilococo aureus, la cual va a presentar en cuanto a la sintomatología, enrojecimiento y dolor, aumento del tamaño del pecho, zonas de induración, disminución de la secreción de leche, síntomas similares a la de abscesos y todo eso, ¿no? Dentro de las subagudas tenemos estafilococo epidermidis, ¿no? Estas bacterias que van a producir el dolor en la mama, ¿no? Lo que es el granulomatosa igual, tenemos acá las subclínicas también, ahí están todas las bacterias que ustedes lo puedan leer y es todo lo que produce en cuanto a la sintomatología. Ya, entonces vamos a el diagnóstico es clínico, ¿no? En el caso de una mala evolución tras 2 o 3 días de antibiótico, ya es recomendable y el recuento de bacterias, ya sea con cultivo o antibiograma, ¿no?
Después de eso se le hace una ecografía mamaria, se va a recomendar más que todo en caso que esta evolución no sea buena, ¿no? Ya por último ya se le hace una ecografía mamaria. El tratamiento, continuar con la lactancia. Si el dolor lo impide, se puede amamantar el seno contralateral, ¿no? O sea, tratar de que esa leche salga, ¿no? En todo caso, sacarlo también con esos succionadores para evitar que esto se mantenga almacenado, ¿no? Y esto hace que produzca lo que es la fiebre, el dolor y todo eso. Los antibióticos, según los antibióticos vamos a usar la doxiciclina, cefalexina, clindamicina, vancomicina, ¿no? Entonces, ya de acuerdo a la gravedad, ¿no? Cuando es empírico, ya son vía oral. Cuando ya hace un poquito de, más o menos, entonces vamos a darle ya lo que es clindamicina cada 8 horas. Usamos inclusive dos antibióticos y ya en infecciones severas ya endovenosa, ¿no? Ya, chicos, entonces vamos, siguiente. Ya, a ver, ¿dónde estamos? Ya, ajá. A ver, ya es shock séptico y SIRS, ¿no? Vamos a ver. ¿A qué se refiere la definición, no? Es una enfermedad común y mortal. El choque séptico en pacientes obstétricas siempre es raro, ¿no? Las mujeres embarazadas casi siempre son jóvenes y tienen menos comorbilidad, ¿no? Los síntomas de sepsis pueden ser inespecíficos. Ya la mortalidad está más o menos entre 20-30% y 40-50% para la sepsis grave, ¿no? 50 y 60 para lo que es esto. Ya, a ver. Epidemiología, eso lo van a leer aquí. Lo más importante acá, según dice que la muerte materna, según la causa de fallecimiento en el Perú, es en aborto y sus complicaciones un 8,2%, ¿ya? A ver, siguiente. Las patologías más frecuentes asociadas a sepsis obstétrica en morbilidad, vamos a ver según el sepsis de origen urinario, un 28, aborto séptico 10, coriomionitis 21, neumonía 5, endometritis puerperal 4, apendicitis aguda complicada 3, sepsis por infección de parte blanda 1, leptospirosis 1. Definiciones de sepsis y trastornos asociados en el embarazo. Ya, hay dos. Lo que es septicemia y el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Dentro de septicemia se refiere a conjunto de situaciones clínicas en la que se encuentran los microorganismos en la sangre. Síndrome de respuesta inflamatoria, vamos a encontrar acá la respuesta inflamatoria sistémica a diversos estímulos, dos o más de las siguientes alteraciones, ¿ya, chicos? Entonces tenemos temperatura mayor a 38 grados centígrados, frecuencia respiratoria mayor a 20, frecuencia cardíaca más de 90, recuento leucocitario más de 12.000. Entonces, de todo esto que le he mencionado, dos o más, pues estaríamos en un SIRS, ¿ya? Ya, entonces, a ver, siguiente, tenemos las definiciones también acá, trastornos asociados al embarazo, se considera fenómeno microbiano caracterizado por una respuesta inflamatoria, de acuerdo a lo que estamos mencionando acá, la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y recuento leucocitario. Y un shock séptico, ya vamos a encontrar sepsis con hipotensión, ¿no? Y acidosis láctica, oliguria y al menos, ¿no? Todo lo que alteración del estado mental, Glasgow 11, ¿no? Entonces acá ustedes se van a poner a leer y van a ver todos estos parámetros que van a ocasionar lo que son los trastornos asociados al embarazo, ¿ya? La causa va a ser una infección bacteriana, ¿no? La causa más frecuente vendría a ser los bacilos gram negativos. La infección viral va a estar asociada a personas con inmunosupresión, ¿ya, chicos? Y la clínica, más que todo la hipoperfusión. La hipoperfusión se va a manifestar con acidosis metabólica, acidosis láctica, oliguria, vasoconstricción periférica, cianosis y disfunción del órgano, de los órganos diana, ¿no? En fases avanzadas se va a producir lo que son los desequilibrios electrolíticos, la coagulación intravascular diseminada y el estado de choque. Diagnóstico, ya, respuesta inflamatoria sistémica a diversos estímulos, ya sea traumatismos o infección. Su diagnóstico va a exigir dos o más de las siguientes alteraciones. Primero, mayor a 38 grados centígrados. La frecuencia cardíaca va a estar mayor a 90, la frecuencia respiratoria mayor a 20, el recuento leucocitario mayor a 12.000. Ya, eso sí tienen que memorizarse. Ya eso también ustedes supongo que ya lo saben, ¿no? Los parámetros sistémicos de SOFA, ¿no? Entonces tenemos lo que son las plaquetas, la bilirrubina, la presión arterial, acá está el sistema nervioso central, creatinina. Esos sí son los parámetros más que todo que ven, ¿no? Ahora, lo que es el tratamiento
y manejo clínico, ¿no? Vamos a determinar primero la sepsis. Identificamos el foco séptico, brindar tratamiento inicial, determinar sepsis con difusión orgánica, identificar el shock séptico y validar y realizar manejo en unidad de cuidados intensivos, ¿no? Manejo médico quirúrgico para desfocalización y referencia del caso. Ya, a ver, siguiente. Ahí está. Ya, ahí terminaríamos, ¿no, chicos? Entonces, más que todo acá habla sobre todo lo que son las infecciones, ¿no? En obstetricia más que todo. ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? Entonces, hemos hablado un poquito sobre todo lo que son las infecciones urinarias, endometritis, infecciones del sitio quirúrgico, mastitis, shock séptico. Es lo que se ve mayormente en la emergencia, ¿no? Las infecciones urinarias son bastante frecuentes. Toda paciente que va ya sea gestante, se le pide siempre el examen de orina. Como le mencionaba, el examen de orina, o sea, los síntomas en gestantes no son inespecíficos, ellos son asintomáticos, la mayoría, ¿no? Poco que de repente tienen un síntoma de ardor, ¿no? Pero la mayoría son asintomáticos. Por lo tanto, siempre a toda paciente gestante se le pide un examen de orina, ¿no? U- Examen de orina y urocultivo. Ya. Y después pasan de acá a un mes, 2 meses, nuevamente se le hace su control de examen de orina. Eso se hace ya más que todo en los controles prenatales que la paciente va teniendo, ¿no? Entonces, las infecciones urinarias producen amenaza de aborto. Entonces, por eso que es importante detectar y darle tratamiento. ¿Ya? Endometritis ya hemos visto ya en pacientes, ¿no? Con fiebre, ¿no? Endometritis postparto, ponte que se quede alguna membrana y hace infección y hace fiebre. Por eso que a las pacientes siempre, después de dar a luz, siempre se le pide un hemograma, un PCR, un BCG, ¿no? Como protocolo. Si todo sale negativo, recién se le da de alta. A veces las pacientes quieren irse antes, ¿no? Entonces eso ya, por eso se quedan 2 días hospitalizadas para hacerle todos sus chequeos, ¿no? Infecciones del sitio quirúrgico, ya le hemos mencionado también, es lo que también se ve, como ya les mencioné, esas pacientes, mayormente las pacientes que tienen bastante panículo adiposo, son los pacientes que presentan ese tipo de infección del sitio quirúrgico, ¿no? Antibióticos, limpieza y después, ya en caso extremo, ya se le hace sutura por segunda intención. Ya lo que es mastitis, ya pues eso ya ustedes saben que, que a veces las primerizas, las mujeres que son primerizas no dan lactar adecuadamente, por lo tanto a veces los pezones se ponen rojitos o tienen demasiada leche que hace que obstruyen los conductos lácteos, por lo tanto esto ya empieza, ¿no? A inflamar, está todo rojito, signo de flebosis, con bastante dolor. Entonces en esos casos antibiótico también a la mamá y tratar de sacarle la leche, ¿no? No necesariamente darle al bebé, ¿no? Pero sacarle para evitar que esto se acumule, ¿no? Entonces, shock séptico ya es multiorgánico esto, ¿no? Eso ya en pacientes ya un poco ya de alto, no, ya es demasiado, inclusive ya compromete la vida de la paciente en shock séptico. O sea, es multiorgánico, prácticamente agarra todos los órganos, ¿no? Y a veces llegan a pacientes en unidad de cuidados intensivos también, ¿no? Ya se le hace cultivo, se le hace de todo ya para ver, para descartar, ¿no? Qué órganos está afectando más que todo, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Es un tema sencillo, más que todo las infecciones, bueno, si ustedes han estado de repente, han llevado a consultorio, han estado en emergencias, han visto estos casos, ¿no? Que es frecuente. Más que todo las infecciones urinarias, mastitis, infecciones del sitio quirúrgico, ¿no? Endometritis y shock séptico casi no mucho, pero mayormente son infecciones, mastitis, infecciones del sitio quirúrgico, ¿no? A ver, chicos, ¿alguna pregunta? Con eso ya terminaríamos la exposición. Y ahí están las diapositivas para que lo puedan leer, aprendanse de todo lo que es este SOFA, ¿no? Ahí están los parámetros que ustedes tienen que tener en cuenta. Y ahí están los valores, todo eso, ¿no? Eso ya tienen que tenerlo en cuenta. ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. Sí, es sencillo el temita. Ya, entonces, la delegada tiene las diapositivas del doctor Jiménez, porque es la clase del doctor Jiménez, para que puedan estudiar y de ahí van el examen, ¿no? Las preguntas del examen. Ya ahí apréndanse todo lo que son los valores y todo eso. Ya, chicos, entonces con eso ya terminaríamos la exposición. ¿Ya? Gracias, doctora.
Ya, Gracias, doctora. ya, hasta luego. Gracias, Chao. doctora. Ya, gracias. Hasta luego, doctora.